Vacunas y vacunas. De eso estamos hablando y mucho en estos últimos días, pero ¿cómo funciona justamente el desarrollo de vacunas para nuevas enfermedades? ¿Cómo se llega a todo ese proceso para validar justamente una vacuna y que comience a aplicarse en la población? ¿Qué características además tienen estas vacunas que se están desarrollando contra COVID-19? ¿Cuál es el rol, en este caso, del veterinario en la salud humana? Vean ustedes lo que estamos hablando. Vamos a conversarlo a partir de este momento con Eduardo Loedel Soca, que es doctor en medicina veterinaria, con estudios de posgrado en la Universidad de Edimburgo, miembro del Colegio Real de Medicina y Cirugía Veterinaria del Reino Unido, en un extenso currículum que tiene el doctor que nos acompaña esta mañana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación, muy amable. Bueno, estamos hablando y mucho de vacunas, probablemente quienes hablamos, los comunicadores, sin el rigor científico que tendríamos que tener, por eso apelamos y acudimos a quienes saben justamente. ¿Cómo funciona justamente, para empezar la charla, el desarrollo de vacunas para las enfermedades? ¿Y por qué en este caso, desde el punto de vista de la veterinaria, tiene mucha importancia? Mire, en lo que tiene que ver con la veterinaria, que no es más que una rama de la salud en sus diferentes formas y manifestaciones, es el hecho de que uno lo llama vacuna porque viene de la palabra vaca, porque las primeras inoculaciones se hacían en bovinos para controlar algunas enfermedades y se hacían los cultivos en bovinos, por ejemplo. Por eso es el nombre. Las vacunas han tenido un rol muy importante en lo que es la salud de los animales no humanos y los animales humanos. Hay que acordarse que somos tan animales como las vacas y los monos y los pájaros, ¿no? Somos parte de un ecosistema llamado vida, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las vacunas han tenido el rol de, por el hecho de producir una infección en miniatura, han controlado y en algunos casos casi eliminado la presentación de síntomas y signos, que es lo que da la enfermedad, y en algunos casos ha disminuido la excreción de ese virus o bacteria nuevamente en el medio ambiente, con el resultado de, al tiempo, cuando transcurre el tiempo, disminuir dramáticamente la presencia de esos patógenos en el ecosistema en el cual vivimos. Doctor, y a propósito de esta vacuna contra el SARS-CoV-2, de la que estamos hablando y mucho, de hecho, a veces somos reiterativos porque hablamos de 4 o 5 laboratorios que están desarrollando, pero en realidad, ya lo decía el GACH, hay más de 60 ensayos sobre vacunas que se están desarrollando en distintos puntos del mundo. Desde la base de su experiencia y de lo que ha podido leer a través de los medios de comunicación internacionales, las agencias internacionales o revistas especializadas que supongo tendrá acceso, ¿qué sabe del desarrollo de las vacunas que se están llevando adelante? Mire, en el mundo, en todo momento, hay gente, predominantemente gente joven, llena de ilusiones y de conocimiento que ni siquiera comprendemos los que somos más veteranos, tratando de desarrollar elementos y conocimientos que contribuyen al éxito de la vida del ser humano sobre la Tierra. La ciencia se trata de encontrar un camino a la verdad y de comprobar que un camino conduce siempre hacia la verdad. Y hay la gran mayoría de los intentos de investigación y desarrollo en el área biológica, por ejemplo, que es lo que nos ocupa, no llegan al fin en donde pueden ser utilizados en forma médica, sino que la gran mayoría quedan por el camino. Entonces, uno habla de 60, uno habla de 5, de 13. Los números son importantes, pero no determinantes. Lo que importa es lo que va llegando a las fases en donde la población humana considera a través de sus organismos especializados que cierto producto biológico puede ser utilizado con eficacia y seguridad. Claro, ¿y da seguridad un desarrollo de una vacuna tan rápido?
cómo ha sido esto? Porque esto ha sido una carrera contra el tiempo. No, yo creo que lo que hay es una gran burbuja de publicidad en los medios y de información que no se ha mirado con detalle. No es una carrera, sino que es la urgencia de la especie humana en su intento de sobrevivir, de poder controlar una enfermedad. Pero uno ve que la vacuna, es una carrera muy rápida. Sin embargo, antes de que se empiece a hablar de vacunas que estén en la fase casi de utilización, hay todos los días, todas las horas, en cientos y miles de institutos, trabajo de base que generan los diferentes pedacitos de instrumento que luego en un momento se pueden utilizar con un fin determinado. Esta no es una carrera corta, esto pasa siempre, está pasando en todo momento. Claro, pero lo que le quería preguntar es si el ciclo de desarrollo, en este caso de una vacuna, no hablemos del SARS-CoV-2, hablemos de otra, una vacuna con otros fines, ¿tiene esta celeridad o las fases son, digamos, se toman otros tiempos para el desarrollo, para ir sorteando las diferentes fases hasta que sean aprobadas definitivamente? No, lo que sucede es que ahora hay métodos de producción diferentes. Antiguamente, por ejemplo, cuando se hizo la primera vacuna contra un coronavirus, que fue un coronavirus aislado en 1941 en el estado de Michigan, en Estados Unidos, que afectaba a las aves, para poder hacer una vacuna adecuada hubo que hacer un pasaje de 120 veces al virus para poder atenuarlo y que tuviera menos efectos nocivos. Y eso es un proceso extremadamente largo, la estabilidad del virus, etc. En todo este tiempo que ha pasado hay otras formas. Ya no se hacen inoculaciones repetidas, se recogen, se reinoculan, se ven las reacciones. Se puede conocer por otros métodos, por ejemplo, en la biología molecular, características tales del virus o de parte de los virus que uno sabe que producen o no producen efectos deleterios o efectos beneficiosos. Es decir, que los nuevos métodos han obviado una cantidad de métodos antiguos. Es como el teléfono, cuando uno pedía la central telefónica, que demora ahí para llamar a Buenos Aires. ¿Y ya necesariamente se experimenta sobre animales en el desarrollo de vacunas? Siempre se utilizan animales o células animales que no son humanas, hasta que se utilizan en los animales humanos. Eso siempre. Eso es una norma. La inmunología surge a través, la inmunología, que es la ciencia que estudia los fenómenos inmunes, surge en animales. Y en animales es donde se ensayan las primeras vacunas. Por ejemplo, hay vacunas contra el cáncer tremendamente efectivas, por ejemplo, contra la linfadenomatosis, con un 99% de efectividad, que se desarrollan en animales. El modelo de estudio del SIDA se hizo en gatos, por ejemplo. Eso es un pasaje inevitable en el momento. Lore. Doctor, buenos días. Entonces estas rencillas populares que hay sobre la vacuna, una sí, una no da confianza, ¿están basadas en información que no es falsa, digamos? Yo creo que la gente discute y habla con todo derecho y emite sus opiniones de acuerdo a la información disponible, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer acá es decir, ¿qué es una vacuna? ¿Estamos hablando de vacunas o estamos hablando de algunas que son vacunas y otras que son inóculos, que no llegaron a la categoría de vacuna? Eso es lo primero. Bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? Una vacuna es un producto biológico que se administra para generar una reacción inmunológica contra una enfermedad conocida, registrada con efecto repetible y conocido. Si no se llega a ese estado, no es una vacuna, es un inóculo, ¿verdad? Entonces a veces yo veo que hay a nivel común discusiones y comparaciones entre cosas que no son tales. Ahí está. Y de las vacunas, por llamarle de forma genérica, ¿no? Porque usted ahora hizo esa explicación, que están en danza y que se están mencionando todos los días, la rusa, la de Pfizer, ¿todas son vacunas? ¿O cuáles sí y cuáles no? En mi opinión, no. ¿Cuáles son vacunas y las cuáles que son vacunas son las que tienen autorizaciones y ensayos hechos por institutos internacionales de referencia con reputación conocida.
Si no, no son vacunas. Es decir, y por ejemplo, cuando hay inóculos preparados y se llevan a otro país para ser aprobados y ensayados, y ese país que recibe y está de acuerdo en hacer, por ejemplo, las pruebas, de repente aborta las pruebas por un producto porque lo considera nocivo, quiere decir que eso no va a seguir a la categoría de vacuna. Queda como inóculo, queda como una muy valiosa experiencia e intento de llegar a un camino de la verdad para conseguir un objetivo. Pero no todos los inóculos preparados llegan a la categoría de vacunas. Doctor, lo escuchaba y estaba pensando en el desarrollo, por ejemplo, de la vacuna rusa, con un laboratorio, digamos, de no demasiada experiencia a nivel de desarrollo. ¿Puede ser peligroso ensayos de ese tipo? Yo todavía no he visto ninguna autorización de esa vacuna que usted menciona hecha por un instituto de referencia internacional. Por lo cual, yo, desde mi punto de vista científico, sin ninguna otra bandera, me cuesta llamarla vacuna. O sea, usted a la Sputnik V no la llamaría vacuna. Yo no conozco que esté referenciada por ningún instituto internacional de referencia. Si lo hay, no lo he visto. Por ejemplo, la aprobación de la ANMAT en Argentina no es válida. No creo que sea un instituto de referencia. En la otra época, en la otra Argentina, cuando existía el Instituto Malbrán, que era un instituto de referencia independiente, y la Argentina se dedicaba a las cosas en serio y tenía premios Nobel en ciencias, era una cosa, hoy es otra. Doctor, para ir terminando la charla o ir redondeando, le quiero preguntar por un tema no menor, que es la logística de la distribución de una vacuna. Estamos hablando de que en algunos de los desarrollos que se han hecho, por ejemplo el caso Pfizer, necesita una temperatura bajo cero muy importante. Hay otras que no requieren tal grado de enfriamiento. Eso hace... Primero, ¿por qué sucede eso? Que algunas necesiten una cadena de frío mucho más elevada que otras. ¿Y cómo, digamos, de qué manera operaría en la logística y en la distribución de los países para hacer la distribución y eventualmente la inoculación a la población? Ese es un tema extremadamente importante en el cual tengo cierta experiencia. Durante muchos años yo manejé, entre otras vacunas, algunas vacunas que necesitaban ser transportadas y almacenadas a menos 273 grados Celsius, es decir, sumergidas en nitrógeno líquido. Todo lo que es cadena de frío requiere manipulaciones correctas, con gente preparada, con licencias y con un marco de aseguradores apropiado. Las vacunas, cada vacuna es como es de acuerdo a las características que lleva. La logística es muy importante en todo tipo de vacunas, porque una vacuna tiene que llegar al punto de inoculación de la misma forma que sale del punto de fabricación. Y el manejo de la vacuna, la logística, el almacenamiento y la administración son claves. Una vacuna puede ser muy buena en una presentación de PowerPoint, pero si a usted se le rompe la cadena de frío, la vacuna no sirve para nada. Porque entonces, si le viene a usted una reacción adversa, ¿por qué se produjo? ¿Por la vacuna o por la cadena de frío? ¿Qué pasó? ¿Cómo se rompió la vacuna? ¿La cadena de frío se rompió o no se rompió? Bueno, hay que hacer las cosas bien y se pueden hacer bien y muchos países, cualquier país que tenga la voluntad de hacerlo, lo puede hacer. Porque además los fabricantes de vacunas tienen el interés individual y empresarial de que a usted la vacuna le llegue bien y van a hacer todo lo posible para que le llegue a usted en las condiciones adecuadas, para que nadie después los ataque y los pueda dañar, ¿verdad? Muy bien. Doctor, ha sido un placer recibirlo esta mañana, muy útil además la charla que hemos mantenido y seguramente tendremos oportunidad de seguir conversando porque de estos temas vamos a seguir hablando durante un buen tiempo, me parece. Yo creo que sí. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Cerramos la entrevista por acá con el doctor Eduardo Loedel.